siendo muy puntuales y respetando justamente la puntualidad de los asistentes, vamos a dar comienzo a este webinar. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Les comento que estoy muy emocionado porque este es el primer webinar que organizamos con iComité y seguramente el primero de muchos, ya tenemos planeados otros más. Hemos visto la necesidad de poder tener foros en donde dialogar y compartir con los involucrados en esto de la ética y la investigación. Y esperamos como iComité poder ser este medio para que, sobre todo en la región de Latinoamérica, podamos avanzar en este tema y de paso aportar de forma indirecta a aumentar el número de investigaciones en nuestros países, a proteger obviamente a los sujetos de investigación y desde luego, pues aportar ese granito de arena desde nuestras trincheras para poder favorecer el sector de la investigación, ¿no? Que ahora con COVID, pues, toma mayor relevancia. De modo que, bueno, antes de presentarles a nuestros panelistas, me voy a permitir hacer una breve introducción, que por cierto, tenemos un panel de lujo, estoy también muy emocionado por ello, y pues comenzamos. Eh, en los últimos años, desde mi perspectiva, he visto que pues los diferentes comités, sabemos que hay comités, aunque todos son comités éticos científicos o comités de ética en investigación, pues tienen también diferentes matices en relación a su conformación y a sus funciones. Pero en general, creo que la mayoría enfrenta una serie de problemáticas y de complicaciones que han venido en aumento. Por un lado, a pesar de los esfuerzos de las autoridades regulatorias, sigue habiendo una baja, perdón, ahí disculpen un error ortográfico de redacción, una baja estandarización operativa. Eh, Hay comités que tienen procesos muy rigurosos para evaluar los proyectos y hay otros que son muy laxos. Entonces, no hay un estándar para que todos los comités puedan ir por la misma línea. Tenemos comités que pues aprueban casi con los ojos cerrados y hay otros que pasan años y nomás no sale la aprobación porque siguen haciendo revisiones, ¿no? Entonces, hay una baja estandarización operativa. También considero, y les hablo ya desde mi punto de vista personal, una baja profesionalización y capacitación en temas de ética. Se actúa mucho y muchos comités operan tomando en cuenta consideraciones que son importantes, desde luego, en relación a las buenas prácticas clínicas, pero con pocos fundamentos éticos y filosóficos que puedan respaldar. Obviamente estoy hablando en general, sé que hay unos que lo hacen bastante bien, pero en general creo que son algunas de las problemáticas al interior de los comités. Por otro lado, como factores externos, también encontramos que poco a poco los proyectos de investigación pues vienen acompañados de mayor información y mayor número de documentos que revisar, y esto aumenta la complejidad para hacer una revisión de un solo proyecto, ¿no? Si antes eran 10 documentos los que se tenían que revisar, ahora es el triple, ¿no? Y esto incrementa la carga de trabajo en los comités y desde luego en el personal administrativo que los atiende. Y por último, pues finalmente hay una presión por parte de los investigadores y los patrocinadores, ¿no? Porque están entregando el proyecto y obviamente ellos están ansiosos de tener la aprobación para poder comenzar los proyectos. Entonces, también como factores externos, me parece que estas serían las dos principales problemáticas que enfrentan los diferentes comités. Y desde luego no podía faltar, yo sé que a lo mejor ya estamos hasta el copete de escuchar COVID, pero COVID también agregó un ingrediente especial este año a los diferentes comités. Eh, Algunos de ellos siguieron operando, otros sí tuvieron bastantes complicaciones. Y bueno, pues considerando este panorama, entonces sí, me gustaría comentar que estas complejidades han ocasionado que los comités actúen como en diferentes matices, algunos muy eficientes, pero perdón, algunos muy eficaces, pero poco eficientes. Se apegan mucho a las necesidades de los clientes, pero no llegan a hacer revisiones profundas. Tenemos casos que son completamente contrarios. Y finalmente, pues creo que los diferentes comités se manejan en uno de los 4 cuadrantes que ustedes ven aquí, ¿no? Sin embargo, pues lo que todos queremos es que todos, a través de ciertas estandarizaciones, logremos que todos los comités realmente operen bajo una efectividad, que sean ágiles,
que tengan una orientación como más hacia el cliente, hacia los investigadores, pero que también sean profesionales en su labor. De modo que, pues para eso están aquí ahora nuestros panelistas. Se los presento. La verdad es que tengo el gusto de conocerlos, algunos incluso a distancia, no personalmente, pero hemos podido compartir en este tema. Es gente muy preparada, muy profesional y la verdad es que también grandes seres humanos. Comienzo con, ahora sí que por orden en cuestión de la imagen, por el doctor Víctor Espinosa, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional. Es presidente también del Comité de Ética de Investigación Bioética e Integridad Científica del Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social, representando ahora a Colombia. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arturo y participantes. Gracias, Víctor. También tengo el gusto de presentarles a la maestra Patricia Mancilla, coordinadora de la división de... ¿Maestra o ya doctora, Pati? Porque creo que ya estabas terminando tus estudios. Estoy en el doctorado apenas. Muy sí. bien, ya casi. Ya casi. Muy bien. Coordinadora de la división de bioética en CISAP y presidenta del Comité de Ética en Investigación del Instituto Mexicano de Oftalmología. Bienvenida, Pati, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues finalmente, y no menos importante, el doctor Carlos Escudero, profesor también titular de la Universidad del Bio en Chile y presidente del Comité Ético Científico del Hospital de Chillán. Doctor, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos en las partes del mundo que están escuchándonos. Genial, muchísimas gracias. Bien, pues quiero comentarles que usualmente en los diferentes foros donde se presentan o se tiene participación como comités de ética suele haber cierto protocolo. Lo que buscamos también aquí es entrar más en confianza, que sea más un diálogo, un conversatorio entre conocidos y poder, con toda la confianza del mundo y sin la exigencia de los protocolos en foros donde se hace mención, pues poder externar nuestras opiniones y bueno, pues eso trataremos de hacer también el día de hoy. Para comenzar, si me permiten, también quiero darle gracias a todos los participantes. Ya tenemos a más de 55 asistentes. Muchas gracias. Algunos de México, Colombia, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, incluso España también se han unido el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Por ahí estaremos leyendo algunas preguntas y respuestas ya al final de la participación de nuestros invitados. Les daremos alrededor de 15 minutos para que puedan hacer algunas preguntas. Lo más seguro es que estaremos leyendo sus comentarios para pues compartirlo al panel y que ellos nos puedan también dar su opinión y su punto de vista. Y bueno, pues ya sin más protocolos, pues comenzamos. Ante este panorama, digo, es mi perspectiva, pero me gustaría también conocer su opinión. Si les parece, iniciamos también en este orden, Víctor, Pati y el doctor Carlos. Me gustaría que nos fueran respondiendo. Tienen aproximadamente 3 minutos como máximo para poder exponer sus comentarios. Y me gustaría hacerles básicamente una pregunta obligada pues, en este año. Sabemos que COVID complicó sobre todo los ensayos clínicos. Hubo muchos pacientes que perdieron tratamientos. Hay un desconcierto por parte de los patrocinadores, de los investigadores, de los mismos centros de investigación en relación a cómo atender. Ha habido una revuelta de muchas cosas. Y me gustaría ustedes siendo partes y los tres siendo presidentes de un comité de ética en investigación o un comité ético científico, ¿cómo es que respondieron sus comités para continuar con sus funciones durante esta contingencia? ¿Qué acciones implementaron? ¿Cuál ha sido su experiencia? Víctor, comenzamos contigo, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a responder la pregunta a partir de mi experiencia como en 2 ámbitos de participación en comités. Fundamentalmente la participación que he hecho en comités son en comités de ética de la investigación, pero que el área de conocimiento son las ciencias humanas, las ciencias sociales, el arte y la educación, es decir, digamos, la experiencia alrededor del área de la biomédica o los ensayos clínicos es una experiencia, digamos, bastante remota.
Ello porque el tipo de comité en el que participo, la ocupación, dada la naturaleza de la institución, el campo social, que es el campo de la investigación que se hace, es decir, las decisiones se toman en ese contexto, es decir, no hemos tenido como la oportunidad de poder tener desafíos en el ámbito de los ensayos clínicos. Ello no quiere decir que no hayamos tenido alguna situación, algunos proyectos, digamos, en esa dirección, pero fundamentalmente es para ubicar a los participantes en el tipo de comité en el cual yo participo, ¿cierto? En un momento en comités universitarios, especialmente universidades que tenían, digamos, que carecían de facultad de medicina, luego el área de biomédica y los ensayos clínicos, pues no eran parte, digamos, de la investigación recurrente en la institución de educación superior. Ahora, digamos, el comité que presido es un comité pequeño, ¿cierto? Es un comité pequeño que no tiene un flujo de proyectos y de avales, aparte de la misma institución, sino también avales externos a propósito de algunos proyectos de investigación. Pero el comité que yo presido tiene una característica especial, y es que nuestros proyectos de investigación son en problemas morales, es decir, como si fuéramos un metacomité. Es decir, los proyectos de investigación en el campo de las ciencias humanas y sociales que valoramos, evaluamos y a los cuales le hacemos seguimiento son proyectos de orden moral. Es decir, digamos, las problemáticas que estudian nuestros investigadores en la modalidad de investigadores solidarios, ¿cierto? Porque son de distintas instituciones, es en problemas de orden moral. Esa es como la primera característica. Tal vez respondiendo a la pregunta, el desafío más recurrente era en la fase que estábamos haciendo los estudios, cuando vino el confinamiento acá, digamos en marzo, que fue en Bogotá. Nosotros habíamos hecho avales enero, febrero, digamos, habíamos comenzado. Tuvimos que volver a revisar los protocolos, la metodología de los instrumentos, especialmente nuestros instrumentos son todos de orden cualitativo, fundamentalmente son entrevistas, cuestionarios, algunos trabajos de observación etnográfica, lo que implicaba, digamos, mirar un poco, porque una cosa es pensar un instrumento para una población presencial o recoger una información, digamos, con personas de manera directa, y otra es pasarlo a una modalidad remota o a otros dispositivos. Implicaba una reelaboración y repensar el sentido de esos instrumentos en función del proceso de investigación. Ello nos ha permitido irnos focalizando. El número de proyectos que nosotros atendemos no es bastante por la naturaleza de la institución, es muy pequeña, es una institución bastante pequeña. Luego no tenemos un volumen y un tráfico de proyectos bastante complejos. Lo que sí nos ha permitido este tiempo es avanzar en la cualificación de los miembros del comité. En ese sentido, nosotros hemos diseñado una serie de actividades. Nosotros tenemos un diplomado en integridad científica, y este tiempo llamémoslo así, de encierro nos ha permitido revisar, evaluar y cualificarnos en temas necesarios, en actualización de guías, revisión de procedimientos que tenemos como prioritarios, porque digamos hay una paradoja o tal vez una tensión a veces entre los comités de que hacen revisión bajo los modelos clínicos y biomédicos y cómo lo hacen, cómo se hace la investigación en ciencias sociales. Digamos, parece que ese modelo a veces dificulta tener de manera análoga unas metodologías de razonamiento moral que nos permita ensanchar el campo de comprensión moral de la práctica investigativa en ciencias sociales o en arte, ¿cierto? Uno diría, digamos, ¿qué tantos riesgos y beneficios puede tener la investigación en el campo de las artes, las humanidades, ¿cierto? Digamos, cuando el trabajo cualitativo pareciera que está desprovisto de algunos efectos lesivos sobre las comunidades. Pero lo que nos ha mostrado, digamos, esta experiencia es que el trabajo social no solo afecta el cuerpo biológico, el cuerpo físico, sino que las comprensiones, interpretaciones y conjeturas que se hace sobre un fenómeno social afecta al grupo, el individuo, digamos, tiene una afectación mucho más general, y de ahí el sentido de responsabilidad a propósito del trabajo que tienen los investigadores sociales. Entonces, en este tiempo lo que nos ha permitido es un poco revisar la naturaleza de los instrumentos y la modalidad de deliberación, es decir, digamos, como un comité de ética es un espacio de deliberación sobre asuntos morales referidos a la práctica científica. Entonces nos hemos concentrado en este tiempo en cualificar más nuestro trabajo. Excelente. Muchas gracias, Víctor. Patti, ¿nos puedes compartir tu experiencia?
Sí, bueno, primero contarte que nuestro comité se encuentra en un hospital escuela. Entonces, para nosotros es muy importante que los médicos en formación, los alumnos, pues sean conscientes de la importancia del comité de ética, ¿no? Y en este momento, con esta situación tan particular, pues nosotros lo que hicimos fue buscar una orientación hacia los acuerdos internacionales y encontramos en la Organización Panamericana de la Salud un documento que se había emitido cuando la pandemia del ébola, hace unos años atrás, en donde se daban algunas recomendaciones éticas a los comités de ética en investigación, ¿no? Y eso fue, digamos, por febrero, pero ya para abril, la misma Organización Panamericana de la Salud, pues emite un documento en el que te da las estrategias y las orientaciones para agilizar las revisiones y las supervisiones éticas de todo lo que es relacionado con la investigación. Entonces nosotros como comité pues adoptamos las pautas que vienen en este documento, porque para nosotros es muy importante que los alumnos pues también tengan conciencia, ¿no? de que las cosas se tienen que hacer bien desde un principio. Entonces, esa es la manera en la que nosotros lo hicimos. Es necesario también promover dentro de la institución pues el conocimiento de estos documentos y sobre todo pues dentro de los mismos integrantes del comité. Entonces, lo que hicimos para que fuera un poco más práctico pues fue proponer alternativas a los procesos de revisión, ¿no? Que sean más rápidos, que sean rigurosos y sobre todo valorar los aspectos éticos, porque en muchas ocasiones el comité de ética pues a veces se fija en los aspectos de investigación. Entonces lo que hicimos nosotros fue implementar un medio de comunicación con el comité de investigación, fortalecerlo, para que entonces sí el comité de ética pues pueda ver los aspectos éticos de las investigaciones una vez que ya ha sido aprobado, como debe de ser, ¿no? Por el comité de investigación, los protocolos de investigación, ¿no? Entonces, nosotros primero implementamos esto, ¿no? Fijarnos muy bien en los aspectos éticos. Luego, fuimos muy claros y muy concretos en los pasos que se deben de seguir para someter los protocolos de investigación a los comités de ética. Creemos que el error es que a veces la comunicación no es clara, el investigador se confunde, está pues indeciso, no sabe qué pasos seguir, y pues nosotros dimos claridad a este proceso. Y lo que hicimos fue establecer un canal de comunicación directo, una sola persona que fuera el enlace entre el comité de investigación, el comité de bioética hospitalaria y el comité de ética en investigación con los investigadores y con los estudiantes, para que así sea todo más práctico, ¿no? Entonces, esta persona es la encargada de la mesa de gestión de los comités en IMO, en la institución a la que pertenezco, y eso nos ha facilitado muchísimo tanto la revisión de los protocolos en su admisión, como al regresarle los comentarios a los investigadores en los aspectos éticos, ¿no? Entonces, este enlace de comunicación es muy bueno. También implementamos un formato que nos permita a la distancia revisar adecuadamente los protocolos de investigación, porque bueno, el comité ha estado sesionando virtualmente, y entonces cuando estás en persona, pues es mucho más fácil darle seguimiento al proceso de revisión, pero así a la distancia, entre que la comunicación se corta, en que el internet se va, que no es muy claro el sonido, pues era un poco difícil. Entonces hicimos un formato en el que nos permitiera guiarnos en cada uno de los pasos que hay que revisar en los protocolos, en el que cada miembro del comité rellena el listado y lo vamos presentando para poder llegar también rápido a un acuerdo y no hacer una sesión extraordinaria o una sesión virtual que sea muy larga, ¿no? Sino que sea también práctica y concreta, ¿no? Y contamos con una lista especial de las investigaciones relacionadas al COVID para darles un seguimiento particular. Si bien a todas las investigaciones les damos seguimiento, a las que tienen relación con COVID las hemos señalado con rojo para que estén presentes en nuestra cabeza, ¿no? Y seguirles mes con mes, ¿no? Si en otras ocasiones el seguimiento que se le da a los protocolos es cada 3, 6 meses, 12 meses, dependiendo de la investigación,
pues estos del COVID, sí estamos más atentos a los procesos éticos de estas investigaciones. Y pues también, como comentaba Víctor, nosotros hemos insistido en la capacitación de todos los miembros del comité en los temas relacionados a la ética en investigación, pero particularmente en los relacionados con el COVID, ¿no? Porque si no concientizamos a nuestros miembros de la importancia que es en este momento de pertenecer a un comité de ética, pues tampoco podemos crear conciencia dentro de la institución, ¿no? Entonces son pasos muy sencillos, realmente todos son muy prácticos, pero son los que hemos implementado en la institución para que el comité siga funcionando a la distancia. A partir de... Excelente, muchas gracias, Pati. Doctor Carlos, ¿cuál ha sido su experiencia allá en Chile? Sí, buenas tardes nuevamente. Yo estoy escuchando lo que ustedes acaban de comentar y creo que es necesario también que pongan algún contexto de cómo es la organización de los comités éticos científicos en Chile. Entonces, hay una directriz actualmente que instruye, ¿no es cierto?, que cualquier investigación que se tenga que realizar con seres humanos, ahí está inscrito en la Constitución o en la normativa de Chile, que incluya seres humanos, tiene que ser revisado por un comité ético-científico acreditado. Entonces eso significa que se crearon una serie de comités éticos científicos que tuvieron que acreditarse ante la autoridad sanitaria, en este caso existe una Secretaría Regional de Salud, y todos nosotros entonces, como Chile es un país largo, tenemos que ir a cada una de nuestras regiones, presentarnos como comité y acreditarnos. Y eso significa, la acreditación significa parte obviamente la estructura misma del comité, como sus personas, su infraestructura, términos secretario, página web, correo electrónico, todo eso está incluido dentro de un ítem de acreditación. Y el otro ítem de acreditación es, no sé si es que me están escuchando. Se escucha un poco cortado, doctor. Yo voy a quitar mi cámara para tratar de disminuir un poco la carga, pero ya parece que lo perdimos, doctor. Sí, perdón. Tuve que cambiarme de conexión porque decía que estaba, no sé si me escucharon. La última parte sí se llegó a cortar, doctor. No sé si nos pueda repetir. Sí, perdón. Entonces yo les decía que en Chile, ¿no es cierto?, tenemos esta posibilidad de acreditar o sea, esta obligación, en realidad no es ni posibilidad, es una obligación que los comités éticos científicos tenemos que acreditarnos ante la autoridad sanitaria. Y bueno, eso significa que les decía todo el tema de infraestructura, la composición de cada uno de los comités, que eso está bastante regulado, pero también los protocolos de cómo revisamos las investigaciones y cómo hacemos el seguimiento, ¿ya? Entonces eso como para dar un contexto general. Ahora, apuntando a la pregunta específicamente, en nuestro comité nosotros recibimos investigaciones, sí, efectivamente, como está en un hospital, y nuestro hospital es definido como clínico, eso significa que hay estudiantes de pre y posgrado y también se hace investigación. Entonces, nosotros hemos recibido también ensayos clínicos, no son la mayoría, si uno pone en porcentaje, alrededor del 10% de las investigaciones que nosotros recibimos pertenecen ya sea a una categoría que se denomina de mayor complejidad, lo que incluye también los ensayos clínicos. Entonces, no es una categoría tan grande, pero en el caso de este año en particular, lo que recibimos también a propósito de ese documento que comentó la doctora Mancilla, es que la OPS, ¿no es cierto?, emitió ese documento y eso también fue traspasado a nosotros como comités con la sugerencia de cualquier ensayo clínico que pueda tener la posibilidad de suspenderse, que se suspenda. Entonces, lo que nosotros hicimos, y la verdad es que más bien los mismos investigadores, como son en general estudios multicéntricos, internacionales, entonces finalmente lo que decidieron, y así nos presentaron al comité, fue suspender la captación de pacientes. Y lo operativo ya en términos del trabajo,
también, no sé cómo sea la realidad de sus comités, pero nosotros hemos disminuido casi en 1/3 la cantidad de estudios que recibimos este año. Normalmente nosotros evaluamos cerca de 80, 85 estudios al año, y ahora a estas alturas tenemos 30 investigaciones que nos han llegado. Entonces, claramente hay una reducción del número de investigaciones, pero lo interesante es que un buen porcentaje de estas investigaciones tienen que ver con coronavirus. Entonces, claro, como bien decía la doctora Mancilla, ¿no es cierto? Tenemos que poner más atención. Hemos recibido también, dentro de toda esta serie de sugerencias que da la OPS, también se da esta sugerencia de dar mayor celeridad a la evaluación de aquellos protocolos que tienen como finalidad entregar información sobre coronavirus. Entonces, también hemos generado unas instancias para que poder acelerar esa evaluación. Y la verdad es que una cosa muy grata para nosotros es la conectividad. Y a mí me parece que es algo que se viene para quedar. Tanto las evaluaciones, ¿no es cierto?, directamente de las investigaciones, las discusiones en panel, teniendo protocolos claramente establecidos, se puede optimizar los tiempos. Y también la interacción con los investigadores. Entonces, podemos ir contando cómo ha sido la interacción con los investigadores, pero también facilita que nosotros podamos acercarnos al grupo de investigación y saldar dudas o hacer seguimientos que antes se hacían también difíciles ir en forma presencial. Así que esta forma de conectividad, si bien tiene sus desventajas, no tener la personalidad, digamos, o no tener la posibilidad de interactuar persona a persona, obviamente, pero sí facilita en términos de que podamos estar más veces y más tiempo conectados. Claro. Eso puedo comentar en términos generales. Muchas gracias, doctor. Bueno, como vemos, pues definitivamente se afectó la operación, se tuvieron que hacer ajustes al interior. Creo que todos estamos convencidos que COVID es un parteaguas para una nueva era, que no solamente en el sector de la investigación estamos ya viendo los cambios y la transformación. De aquí me gustaría entonces preguntarles lo siguiente. Ya en el contexto actual, ya nos platicaron un poco de las acciones que realizaron sus instituciones o sus comités para sobresalir esta contingencia y este confinamiento, pero independientemente de COVID, ¿qué otras problemáticas o cuáles serían las mayores problemáticas que enfrentan actualmente sus comités? Considerando también los tiempos del webinar, les voy a pedir que sean muy breves, en pocas palabras, y empezamos, si gustan, ahora al revés. Le voy a pedir al doctor Carlos que inicie. Independientemente de las complicaciones de COVID, las principales problemáticas que enfrenta su comité, doctor. Yo creo que una de las principales problemáticas es la obtención del consentimiento informado. Sobre todo se ha visto más importante en esta pandemia. Pero también yo creo que a lo mejor para el mismo panel y para la discusión, también se está hablando, por ejemplo, de otras formas de obtener el consentimiento informado, incluyendo esta remota, incluyendo, por ejemplo, la utilización de aplicaciones que pueden estar en el celular y que uno puede aceptar directamente el participar o no dentro de una investigación. Yo creo que esos son desafíos nuevos que nos llevan a los comités también a la nueva era, digamos, a estar al día con los avances de la ciencia. Excelente, doctor. Muchas gracias. Patti, ¿nos puedes apoyar con tu opinión? Sí, yo creo que el principal problema que tuvimos nosotros es que se tuvieron que detener los protocolos de investigación que ya estaban iniciados, porque obviamente el flujo de pacientes o de participantes de la investigación pues disminuyó por las medidas de resguardo que se tienen que tomar, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el principal problema que tenemos. Genial, muchas gracias. Víctor, en Colombia, desde el tipo de comités en el que participas, ¿cuál ha sido la principal problemática? Digamos, en términos, dada la naturaleza del comité en el que participo, es pequeño, es decir, como no, por ejemplo, en el país, digamos, frente a los ensayos clínicos, se hizo un registro, por ejemplo, a la fecha se registraron 17
en el INVIMA, que es como el instituto que hace vigilancia a los medicamentos y a los alimentos, se registraron para trabajos con COVID-17, digamos, 17 estudios. Es decir, en ese sentido, digamos, el comité como que yo presido no tiene esa naturaleza clínica, es decir, no porque no esté definido así, sino porque nuestro campo de actuación ahorita se orienta hacia otras prioridades de la investigación en ciencias humanas y sociales. Tal vez uno de las preocupaciones y tal vez de los desafíos que tiene un comité de ética, voy a señalar dos por ahora. Uno relacionado a la formación. Es decir, si bien, digamos, los miembros de un comité son conocedores de normas, porque son comités multidisciplinarios, transdisciplinarios, bastante homogéneos para la toma de decisiones, yo siento que uno de los elementos más importantes que ameritan, digamos, tener los miembros es formación en temas morales. Es decir, a veces se supone con que tener buenas intenciones o conocer la normatividad es suficiente, digamos, para ser parte de un comité y participar en las deliberaciones morales. De ahí la importancia, digamos, de que los miembros, por ejemplo, en el país, en Colombia, hay alrededor de 11 programas que tienen en su área de conocimiento temas relacionados con la ética y la bioética, más la cantidad de cursos, digamos, y espacios de formación que no son formación de educación superior, sino educación continua, que ayudan a reforzar la formación de los investigadores y los miembros de los comités. Entonces yo siento que frente a la deliberación de los temas morales y su relación con la ciencia y con la investigación se requiere capacitación y tal vez certificación, digamos así. Bien, hay unos cursos para la investigación biomédica, ¿cierto? Son cursos cortos, ¿cierto? No es suficiente, se requiere, digamos, una estrategia mucho más, porque es que la participación en los comités de ética, me voy a extender un poquito, digamos, no está profesionalizada, digamos, es un profesional de un área del conocimiento, médico, abogado, ¿cierto? Investigador social, que las alterna, ¿cierto? Que las alterna, digamos, alternan, no es como una profesión, es decir, como funciona en Estados Unidos u otros países, donde hay personas que se dedican, digamos, a resolver asuntos, digamos, de orden moral, se levantan pensando en asuntos de orden moral. Otro de los elementos, digamos, de los desafíos que tienen los comités en general, es encontrar metodologías que sean útiles para el discernimiento moral. Uno encuentra metodologías para el trabajo clínico y para el trabajo de investigación de campo, pero encontrar metodologías para el discernimiento moral, para la deliberación moral, para poder sopesar consecuencias en un trabajo de investigación, yo siento que es bastante exigente. En el país, digamos, Colombia, digamos, los comités de ética a nivel, digamos, y mundial, es un asunto reciente, no es un asunto, digamos, que uno diga que llevamos mucho tiempo tratando de organizar la investigación en función de las implicaciones morales de estas en la vida de los individuos y las sociedades, sino que fundamentalmente, por ejemplo, en Colombia, digamos, la investigación en humanos, pues, digamos, o al menos las normatividades nacionales que recogen las internacionales son muy cortas, es decir, nosotros tenemos guías, normas 2018-2015 que van regulando la investigación, digamos, en humanos, ¿cierto? La investigación clínica, pero digamos en el caso del comité que yo participo, lo que hay son lo que las disciplinas, en el caso de las ciencias humanas y sociales, proveen. Ello no quiere decir que no hayan, digamos, normas que orienten la práctica de investigación social. Hay un asunto, digamos, que a mí, digamos, me parece que es un desafío para los comités, especialmente en Colombia, y es un tema a veces que parece que no se toca mucho, pero se debería tocar, y es el tema de la remuneración de los miembros de los comités. Por lo general, en los comités en los que yo he participado, que son comités de instituciones de educación superior, la participación en los comités está dada por horas del plan de trabajo, es decir, el profesor, que seguramente tiene unas capacidades o tiene estudios en el campo de la ética, la bioética, o la integridad científica, es decir, se le asignan dentro de su plan de trabajo algunas responsabilidades que terminan siendo insuficientes porque no es una dedicación exclusiva al comité, sino son horas que dedica a participar del comité, y en ocasiones hay instituciones bastante complejas y grandes donde la cantidad de evaluaciones, ¿cierto? La cantidad de evaluaciones supera, digamos, el tiempo de los miembros que le dedican al trabajo. Por eso habría que, muchos contratan otros comités para poder, digamos, realizar la tarea. Esos son, a modo de muy rápido, como algunos elementos de desafíos que tienen hoy los comités en Colombia, entre muchos más. Claro. Pues muy interesante. Creo que el tema de los
honorarios para los médicos y esta remuneración para los miembros que integran los comités va a empezar a ser más eco próximamente. Estados Unidos lo tienen bien contemplado y seguramente en Latinoamérica poco a poco también estaremos viendo a lo mejor por parte de las autoridades regulatorias pues permisos o autorización para que los integrantes de los comités puedan tener alguna remuneración, ¿no? Bueno, y para terminar ya con la última pregunta y poder dar espacio también a los participantes, me gustaría empezar ahora, Patti, si nos apoyas, iniciando tú a responder esta última pregunta de este webinar. ¿Cómo, digo, sabemos que estamos en la era digital, COVID desde luego ha fortalecido las tendencias para llevar a cabo telemedicina y bueno, hablaba ya también el doctor Escudero del e-consent, del consentimiento electrónico, perdón, el consentimiento informado electrónico, pero estamos viendo una revolución tecnológica que se está aplicando a muchas áreas de la medicina, pero en los comités realmente, particularmente en Latinoamérica, vemos muy poco movimiento. ¿Cómo consideran o cómo las nuevas herramientas tecnológicas podrían resolver la problemática de los comités? ¿Qué funcionalidades tendrían que cubrir estas herramientas para la operación y el funcionamiento explícito de un comité? Yo, Arturo, te voy a hacer mi carta de los deseos porque sé que tú trabajas en esto y creo que coincido con lo que dices. Es muy importante que acostumbrarnos primero a las plataformas digitales, ¿no? A esta nueva revolución. Digo, en los comités hay personas, al menos en mi comité hay personas de avanzada edad y hay personas que tienen alguna discapacidad visual, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas pues nos ayuda, pero a la vez tienen que ser accesibles para todos, ¿no? Entonces, en mi carta de los deseos, yo te pediría que idearas algo para que las personas que tienen esta debilidad visual, pues también pudieran participar de alguna manera, ¿no? De las reuniones, porque, bueno, al estar personalmente, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero ya por medio de una computadora, de un teléfono, pues se pierde la facilidad para ellos, ¿no? Sí resulta una limitante para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, considerar eso sería muy incluyente y sería muy bueno para facilitar el trabajo de los comités, porque todos los comités tenemos algún miembro representante de la comunidad en la que estamos insertos, y seguramente más de uno tiene esta característica, ¿no? Que alguno de los miembros de su comité tiene algún tipo de necesidad especial, ¿no? Entonces, considéralo, eso creo que sería una muy buena idea. Y sí creo que la presentación de los documentos por vía electrónica, el correo electrónico, la mensajería instantánea, pues nos ayudan, nos facilitan, son herramientas muy, muy útiles que una vez que les pierdes el miedo o que entiendes cómo funcionan, pues facilitan muchísimo el trabajo, ¿no? Creo que hay que cuidar el aspecto de que sea una plataforma segura, que los datos que tienen que permanecer privados y anónimos sea así, ¿no? Que además tenga una facilidad para archivar las minutas o que encontremos con facilidad ya a la mano lo que necesitamos como comité, ¿no? El pase de lista de asistencia, la firma electrónica. Creo que hay muchas oportunidades para que aprendamos de esta nueva experiencia que hemos tenido al hacer las sesiones virtuales y que podamos hacer herramientas nuevas que nos ayuden a que nuestro trabajo, cuando podamos volver a sesionar, pues las podamos seguir utilizando, ¿no? No dejarlas a un lado, sino que sumen a lo que ya hemos estado haciendo, porque nos ha costado trabajo aprenderlo, ¿no? Y confiar en ello, ¿no? Entonces creo que este aprendizaje debe de ser un punto de partida para que pues la actividad de los comités pues sea mucho más eficaz y eficiente, que era lo que tú mencionabas al principio. Muchas gracias. Tomo nota, Patti, la verdad. Por favor. Sí. Ya, fíjate que voy a hacer un paréntesis. Me parece que ya hay lectores para personas con debilidad visual o discapacidad visual
y bueno, vamos a investigar para ver de qué forma se pueden incorporar, porque sí ya hay muchas herramientas que pueden facilitar. Así es. Doctor Carlos, ¿cómo considera usted que las nuevas herramientas tecnológicas pudieran beneficiar a los comités de ética? Yo coincido plenamente con la doctora Mancilla respecto a la visión esta de agilitar toda la comunicación que puede haber en el interior del comité con los investigadores y además con los entes reguladores, digamos. Entonces hay unas esferas ahí de comunicación que claramente se tiene que facilitar para que el trabajo del comité cumpla con esta característica de ser eficiente y de ser eficaz. Yo coincido plenamente con toda esa visión, pero quizás para poner un punto también en la conversación, pero también está claro de que hay cosas que la tecnología no lo va a poder ser y la naturaleza del comité ético-científico, justamente como decía el doctor Espinosa, respecto a la discusión, al análisis profundo, ¿no es cierto?, de los problemas éticos que tienen que ver con el ser humano. Entonces, si una plataforma que ustedes están idealizando, ¿no es cierto?, además de cumplir la visión de ser eficiente en términos de la agilización de las respuestas, también tendría que ser eficiente en la medida de, por ejemplo, esto mismo que está pasando, cómo agendar reuniones, cómo hacer que las reuniones del comité puedan seguirse manteniendo y se pueda seguir generando, ¿no es cierto?, esta esencia misma del comité, que es la discusión y el análisis. Eso definitivamente uno, sí, hasta ahora, de lo que yo tengo, ¿no es cierto?, conocimiento, no va a pasar que un computador pueda decirnos cómo deliberar. Y eso yo creo que definitivamente, entonces, pero sí podría ser una tecnología facilitarnos esa deliberación, facilitarnos que nos reunamos en algún punto donde, por ejemplo, por esta misma plataforma o por otra plataforma similar, nos permita tener este diálogo y este análisis profundo que es propio de cada comité. Gracias, doctor. Totalmente de acuerdo. Al final las discusiones pues las tendremos que hacer los humanos, ¿no? Sin inteligencia artificial, pero pues al final estas tecnologías lo que pretenden, considerando el fin último de las tecnologías, pues sería eficientar nuestro trabajo, ¿no? Pero no hacernos a un lado. Muchas gracias, doctor. Víctor, pues te tocó cerrar. ¿Qué opinión tienes al respecto? Yo creo que frente a la importancia de las herramientas tecnológicas para apoyar los procesos de los comités, por un lado, pues son muy útiles, digamos, tener sistemas de información, porque frente al tráfico depende también, digamos, el tipo de proyectos de investigación, ¿cierto? El área del conocimiento, y hay unas áreas de conocimiento donde el volumen de información y los anexos y protocolos y las guías, digamos, de seguimiento, pues desbordan digamos, como la cultura del papel. Es decir, igual en los comités, pues hablo desde mi experiencia, digamos, pues los colegas son más familiarizados como con el tema de archivo físico. Hay una cultura del impreso que todavía está muy arraigada, ¿cierto? Pero uno de cierta manera, digamos, tener herramientas digitales para la digitalización de los protocolos, digamos, para que los investigadores puedan tener, digamos, almacenada la información, que la puedan revisar, porque cuando la información está en espacios físicos, por ejemplo, en esta época de pandemia, mucha de la información quedó en las oficinas. Es decir, muchos de los procedimientos, de los protocolos, si hubiese un proceso de digitalización en una plataforma, en una aplicación interactiva que facilite, garantizando todos los protocolos de seguridad, de confidencialidad y del buen tratamiento de los datos, ¿cierto? De lo que lleva, de los temas que delibera el comité, digamos, las herramientas en esta época de confinamiento, las herramientas digitales fueron muy útiles. Lo que pasa es que no son como las herramientas más adecuadas y más planeadas para hacer, digamos, seguimiento, archivo de información, porque es que en algunas, aún, por ejemplo, en esta época de recoger información, proyectos que estaban andando, que necesitaban, digamos, el consentimiento informado, ¿cierto? Y no habían mecanismos digitales para tener la firma de los participantes.
¿cierto? Porque a veces se reduce el principio de autonomía como el principio del consentimiento informado, ¿cierto? Es la visión bastante reduccionista. Yo siento que si hay unas buenas herramientas, fundamentalmente que permitan el archivo de la información, es decir, a veces los proyectos, en la medida que se les hace seguimiento, se requiere información complementaria que se necesita, primero, que esté a la mano de todos los miembros del comité, ¿cierto? En el proceso de seguimiento, y que le permita también, digamos, a los miembros del comité ir mirando las decisiones que se van tomando y la forma como puede establecer comunicación. Por ejemplo, ahorita todos los comités pues funcionamos en la virtualidad a través de estas plataformas, porque también el comité tenía enormes retos frente a las discusiones y la manera como registraba la información y tomaba decisiones. Yo siento que son útiles, pero hay que ir avanzando como en varios niveles. Por un lado, crear una cultura, digamos, del desarrollo tecnológico que se convierta en una oportunidad para acompañar los procesos de investigación, porque en ocasiones los comités tienen un flujo de documento impreso y de información complementaria, sea esta impresa o visual, en el caso de, digamos, de las artes o fílmica, ¿cierto? Digamos que sobrepasan, digamos, como la misma capacidad de un comité o una secretaría técnica poder archivar la información. Si hubieran, digamos, herramientas, ¿cierto?, que facilitaran eso, como se convirtieran en grandes archivos digitales, ¿cierto?, que le permitieran también hacerle trazabilidad a los procesos, ¿cierto?, pueden ser muy útiles, pero yo siento hoy que hay una fuerte cultura del impreso, o al menos como de la forma tradicional del ejercicio de documentación, de seguimiento y de procesos de deliberación. Claro. De acuerdo contigo, particularmente en el tema en donde comentas que hace falta una cultura tecnológica. Todavía en Latinoamérica nos hace falta mucho dar ese cambio de chip. Sí estamos muy arraigados al uso de papel todavía. Y bueno, por lo que comentan, la verdad es que a nosotros nos da mucho gusto en lo personal, porque creo que la plataforma iComité cumple con todas las necesidades que comentan, salvo próximamente lo tendremos también, salvo lo que comentaba Patti Mancilla de poder incluir también herramientas para personas con alguna discapacidad, pero realmente pues, se cumple con todo. Y bueno, les agradezco a los tres por sus opiniones, su poder compartirnos su experiencia y su conocimiento, que créanme es muy vasto. Y ahora sí, me gustaría dos cosas. Antes de darle palabra a nuestros asistentes a través del módulo de preguntas y respuestas, déjenme presentarles también a Priscila Cárdenas. Ella es nuestra gerente comercial. Algunos probablemente de nuestros asistentes ya la conozcan. Priscila nos va a estar ayudando también para leer sus preguntas, sus comentarios. Entonces, a partir de este momento, abrimos el chat y el módulo de preguntas y respuestas a todos nuestros asistentes, también de Venezuela. Veo que nos acompañan. Muchas gracias por estar presentes. No sé si tengan alguna pregunta. Con mucho gusto la podemos compartir. Hola, buenas tardes a todos. Arturo, aquí nos pregunta la doctora Chan. Bueno, esta pregunta va directamente sobre iComité. Nos pregunta si ese sistema tiene algún tipo de reportes sobre los documentos sometidos de los sitios o si genera algún otro tipo de reportes. Bueno, sí, iComité sí, con mucho gusto podemos darle más información también en privado, doctora. Pero iComité lo que hace es un reporte histórico de todas las solicitudes que hacen los investigadores. Se van archivando tanto las cartas, los escritos que hacen los investigadores, como los documentos que fueron revisados y se van archivando en cada plataforma. Y también estamos por activar o lanzar un nuevo módulo en donde pueden llevar el reporte histórico a través de tablas para poder hacer búsquedas más eficientes de eventos adversos, desviaciones y reportes de seguridad. Sí, es correcto. No sé si hay alguna otra pregunta o incluso si alguien quiere hacer alguna pregunta también en directo, puede alzar la mano y con mucho gusto podemos darle algunos minutos. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Nos pregunta Emanuel Castro. Él quiere saber cuáles son las principales trabas que ven en la posible aplicación de un consentimiento informado por vía remota. Muy bien. No sé quién, desde Chile, doctor Sí. Carlos, no sé si gusta usted responder.
Sí, bueno, una de las trabas que uno ve es justamente la cultura del papel que mencionaba el doctor Espinosa. O sea, la verdad es que mientras uno tiene el concepto, ¿no es cierto?, de que mientras no esté firmado, por eso se llama consentimiento informado y firmado, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cosas que por lo menos a nuestro mismo comité y a los comités que nos acompañan a veces, se genera una situación ahí, ahí hay una dificultad. Pero siendo operativo también, pienso yo que ahora hay muchas tecnologías disponibles como para asegurar que una persona está consintiendo. De hecho, nosotros mismos consentimos muchas veces remotamente. Por ejemplo, si uno utiliza una aplicación para el banco, está utilizando la aprobación directamente para ingresar a su información, siendo una cosa muy sensible para nosotros, digamos, cuánta plata tengo ahí que no se nos vayan a robar, qué sé yo. Entonces es una cosa de todas maneras muy sensible. Pero yo creo que nos falta en este sentido también cultura de cómo nosotros nos enfrentamos a estos nuevos desafíos actualmente, ¿no es cierto?, de consentir en forma remota. Eso yo veo como dos cosas puntuales de dificultades en la aplicación, que se resumirían entonces en la misma quizás seguridad que tendría una persona en que al entregar su consentimiento, ¿no es cierto?, en forma remota se va a respetar todo lo que dice en ese sentido. Bueno, parte de la problemática. Gracias, doctor. Pati y Víctor, no sé si quieran agregar algo a la pregunta. Sí, yo creo que con respecto a los consentimientos informados es muy importante la comunicación que se establece, ya sea en persona o por vía remota, que el canal de comunicación valide que realmente la persona está dando su consentimiento para el procedimiento que se va a realizar. Y esto solamente es a través de que el investigador sea muy claro, sea preciso, hable con un lenguaje accesible, esté abierto a contestar todas las dudas que al participante de la investigación o que al paciente le surjan, ¿no? O sea, sí hay que tomarse su tiempo y no hacerlo nada más como un mero trámite, ¿no? O sea, verificar que realmente sea válido el consentimiento informado. Claro. Un asunto, digamos, importante frente a la práctica del consentimiento informado es que en ocasiones pareciera que el investigador, más allá de garantizar, digamos, la autonomía, el conocimiento de la persona, digamos, con la que se está, o el niño, en el caso de la investigación que nosotros hacemos, se está haciendo el trabajo, tenga la información suficiente, ¿cierto? El investigador por lo general lo hace como en algunas ocasiones como un principio como de salvaguardar, digamos, su integridad como investigador. En el caso de nosotros, por ejemplo, un ejemplo, digamos que el consentimiento informado, porque la investigación educativa, alguna investigación que hacemos de tipo educativa, los que firman, digamos, son los padres, pero en algunas ocasiones uno, digamos, cuando se hace investigación escolar, digamos, no todos los padres son los acudientes de los niños, es decir, digamos, legalmente, es decir, el niño vive con, digamos, y esa es como de las dificultades que tuvimos ahorita, digamos, con unos trabajos, y es que los padres habían firmado un consentimiento, digamos, para un trabajo de aula, es decir, como para la observación que se iba a hacer en el ámbito de aula. Cuando se pasa la modalidad que se va a avanzar en el trabajo, ya los niños están conectados en la pantalla, requiere un rediseño del consentimiento informado, ¿cierto? Y ahí lo que hay, los desafíos que uno tiene frente a la relación que tiene con los papás de los niños que están consintiendo el trabajo, la práctica investigativa del maestro, porque el maestro está haciendo una investigación de la misma práctica. Entonces es poder, por ejemplo, tener la garantía de que no es solo, si bien es por salvaguardar, digamos, y los efectos negativos que puede tener una mala práctica científica, es por el beneficio mismo de la investigación y de los sujetos y del bienestar de los sujetos. Entonces, a veces, por ejemplo, uno pensaría que todo el mundo está conectado, y, por ejemplo, para que los papás puedan escanear su firma. Es decir, por un lado, que les llegue el documento, que lo puedan, por ejemplo, en escuelas que son rurales, donde no hay cómo imprimir, ¿cierto? Hay unas escuelas que están en el campo, donde no llega ni el internet y el papá se puede conectar, ¿cierto? Les llega el formato del consentimiento informado, ¿cierto? Y no tiene cómo digitalizar su firma y ponerla en el documento de Word,
¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa ha sido como de las dificultades que hemos tenido frente a la práctica del consentimiento informado, porque, bueno, uno sabe que hoy hay celulares que tienen escáner, escanea la firma, la pega ahí, y la garantía que uno tiene que efectivamente es la firma del acudiente del niño, ¿cierto? Porque igual los investigadores no tenían registro porque se quedaron en las escuelas, que muchas de las escuelas no tenían, digamos, uno sabe que si el niño está con el tío o está con los padres o con el acudiente, ¿cierto? Yo siento que hoy es importante, digamos, crear una cultura del consentimiento informado, y la dificultad que hemos tenido ha sido fundamentalmente esa, digamos, en este caso, cómo retorna, digamos, bajo qué vía la envían, y que uno tenga la tranquilidad de que la persona, en el caso de los niños, está emitiendo un consentimiento y tiene la autorización jurídica para hacerlo. Muchas gracias, Víctor. Bien, creo que queda una pregunta tenemos más, otra ¿verdad? pregunta. En sus países, ¿cómo han tomado las autoridades regulatorias el uso de medios digitales, virtuales, para el manejo de los comités? ¿Han tenido algún tipo de cuestionamiento o limitante por parte de las autoridades? Bien. Dejo abierta la pregunta a los tres panelistas y bueno, con esta pregunta terminamos por temas de tiempo. Sí, yo puedo contar rápidamente un poco de lo que nos ha pasado a nosotros. La verdad es que nosotros no tenemos una plataforma directamente como instalada para la recepción y todo el manejo, como por ejemplo el comité. Así que también ha sido en ese sentido un poco complejo, ¿no es cierto?, tratar de instaurar, por ejemplo, una alternativa digital, ¿no?, para poder manejar la información. No hay una postura en contra de, pero tampoco en favor de. Entonces yo creo que ahí hay que, también el trabajo propio de los comités, de manifestar las necesidades, de declarar la utilidad que pueden tener estos tipos de herramientas. Y eso es una tarea que nos compete a nosotros, yo creo. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Acá en México, los comités, la Comisión Nacional de Bioética, que es la que regula los comités de ética en investigación y de bioética hospitalaria, dio a conocer un exhorto, un comunicado en el que invitaba a los comités a que siguieran las reuniones de manera virtual para que no estuviéramos, pues que no detuviéramos nuestro trabajo, ¿no? Entonces sí, aquí en México sí hubo una postura, digamos, oficial, ¿no?, en la que se puede decir, se nos sugirió, se nos invitó a que siguiéramos con las reuniones en forma remota. Víctor, frente, digamos, en el país, cuando comenzó la emergencia sanitaria, pues el Ministerio de Salud y Protección Social emitió a comienzos de mayo una resolución, digamos, como que regulaba, digamos, la aprobación de protocolos de investigación, digamos, de ensayos clínicos. Entonces emitió una resolución, pero en el país todavía, digamos, si bien hay unas resoluciones y unas guías, especialmente para la investigación en humanos y con medicamentos, hasta el mes pasado nosotros tuvimos como aquí en el país vamos en el 8º diálogo, que son conversaciones sobre temas de ética de la investigación e integridad científica. Entonces, el mes de octubre, digamos, todos los involucrados con la investigación en las distintas áreas de conocimiento estaban validando algunas orientaciones mínimas que regulan los comités. Es decir, nosotros este año como país tuvimos una discusión porque la política de ética y de integridad científica, la última, es muy reciente, es del año 2018, ¿cierto? Y ahorita se está avanzando en tener una guía, unas orientaciones mínimas que le permitan regular, organizar la forma como están los comités en investigación. En el país hay una red de comités de ética, agrupa 174, 100 y algo de comités, ¿cierto?, que están trabajando, pero sí hubo unos protocolos, unas guías para el trabajo de investigación clínica. Bien, genial. Bueno, pues creo que poco a poco también veremos una postura un poco más clara por parte de las autoridades regulatorias, ¿no?, en países de Latinoamérica. En Estados Unidos es muy clara,
está muy definido. Ahí saben qué porcentaje de comités utilizan sistemas como bases de datos para dar trazabilidad, cuántas hay aplicaciones móviles incluso, muy diferente a los números en nuestra región. Sin embargo, si me permiten también participar o responder a la pregunta, creo que sí estamos viendo un cambio por parte de las autoridades regulatorias, ya lo comentaba la maestra Pati Mancilla, referente a la postura de conbioética, cuando en diferentes foros se había manifestado siempre en contra de las reuniones virtuales. Son muy conscientes de la situación, dan su postura al menos durante este periodo de contingencia. Entonces, creo que lo mismo vamos a estar viendo en los diferentes países de Latinoamérica poco a poco, y espero que sea en favor de, ¿no? Bueno, por temas de tiempo, ya son las 5 de la tarde, concluimos este webinar, no sin antes verdaderamente agradecer, muy agradecido con nuestros invitados, doctor Carlos, bueno, Pati, doctor Carlos, Víctor, les mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto, espero también luego poder invitarlos nuevamente a alguna participación. A los asistentes también muchísimas gracias, les vamos a pedir que al final respondan una breve encuesta de satisfacción y también nos dejen sus intereses para ir preparando nuevos temas. La intención es que también queremos conocer sus inquietudes para con base en ellas, pues preparar los siguientes webinars y poder tener estos foros por lo menos una vez al mes y estar compartiendo en temas de ética, que bien creo que hace falta foros como este que queremos impulsar. De nuevo, muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias a todos por la invitación y muchísimas gracias. Suerte a todos. Gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.